Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera sesión del coloquio de matemáticas de este semestre. Para mí es un gran placer presentarles a Angélica Osorno, que es profesora asociada del Reed College en Portland y que hizo su doctorado en el MIT. Y ella nos va a hablar sobre sistemas de transferencia y sistemas de factorización débiles. Entonces, Angélica, muchas gracias por aceptar la invitación y la pantalla es toda tuya. Gracias, Darío, por la invitación y es un placer estar en Bogotá, entre comillas. Yo soy de Bogotá originalmente, pero pues aquí estoy en Portland eh, hablándoles virtualmente porque esto es lo que hacemos estos días, ¿no? No sé cómo funciona normalmente esto, pero si tienen preguntas pueden interrumpirme cuando quieran, solo prenden el micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema, pero también pueden usar el chat. Yo voy a estar pendiente del chat también, de todas maneras. Entonces les voy a hablar sobre sistemas de transferencia y sistemas de factorización débiles y la verdad es que yo no tenía ni idea cómo decir esto en español, entonces si no han oído hablar de esto, pues yo me tuve que inventar los términos en español. En inglés se diría transfer systems y weak factorization systems. Y entonces, si han oído hablar de esos términos en inglés, pues eso es lo que les voy a hablar. Pero si no han oído hablar de nada de esto, voy a empezar desde el principio y les voy a contar qué es todo esto. Si no conocen Reed College, es una universidad chiquita que solo tiene pregrado, no tiene estudiantes de doctorado. Y el trabajo que les voy a contar es sobre trabajo con mis estudiantes de pregrado. Junto con uno de mis colegas en Reed College, normalmente todos los veranos tenemos un grupo de 5 o 6 estudiantes que trabajan con nosotros en temas de investigación. Y pues este verano fue todo virtual, entonces lo que están viendo en este momento es cómo tomamos fotos en estos días. Estos son mis colaboradores en el trabajo que les voy a contar. Entonces aquí están Eva Francher, Usman Hafiz, Peter Marcus, Cal Ormsby, que es mi colega, y Ray Hankin y Riley Wong. Y eso es el trabajo de ellos. Pero para contarles del trabajo que realmente estábamos haciendo con mis estudiantes, pues voy a irme mucho más atrás y les voy a contar sobre operaciones coherentes salvo homotopía. Yo trabajo en topología algebraica, entonces todo este cuento que les voy a contar tiene que ver con espacios topológicos que tienen una operación binaria y esa operación binaria se comporta bien, pero no solo salvo homotopía, nunca se comporta bien directamente. Entonces voy a empezar con un ejemplo. Si tenemos un espacio topológico y con un punto base, vamos a definir el espacio de lazos como el espacio de todas las funciones continuas del intervalo 0 a 1 a x. Tales que f de 0 es igual a f de 1 igual al punto base. Entonces esto lo que se deben imaginar, y se llama espacio de lazos, que lo que estamos mirando son lazos dentro de nuestro espacio que empiezan y terminan siempre en el mismo punto. Entonces son realmente caminos parametrizados dentro del espacio. El espacio de lazos tiene una operación binaria dada por concatenación. Y si han visto la definición del grupo fundamental, básicamente les estoy recordando eso, sino que no estoy haciendo cosas salvo homotopía en este momento. Entonces, si yo tengo dos lazos, que son caminos parametrizados, puedo definir la concatenación. Esta es la fórmula como tal, pero realmente lo que estamos haciendo es que tengo mi camino F, lo hago en la mitad del tiempo al doble de la velocidad e inmediatamente le pego el camino en G, que lo hago al doble del tiempo en la mitad de la velocidad, y como F termina en el mismo punto en el que comienza G, entonces esto sí me da una función continua. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Esta operación no es asociativa ni unital, pero sí lo es salvo homotopía. ¿Qué quiero decir con eso? Que si, por ejemplo, tengo tres caminos, F, G y H, existe una homotopía entre primero hacer F y G y después pegarle H, o pegar G y H y después pegarle F. Y la manera más fácil de ver esto,
una vez más repito, si han visto el grupo fundamental, es básicamente lo que uno hace para demostrar que la operación en el grupo fundamental es asociativa. Si lo hago de una manera, lo que estoy haciendo F y G en un cuarto del tiempo y H en la mitad del tiempo, y si lo hago de la otra manera, estoy haciendo F en la mitad del tiempo y G y H en un cuarto del tiempo. Y esto que les estoy demostrando aquí en colores es básicamente una idea de la homotopía que me relaciona estas dos maneras. Básicamente, la homotopía tiene que ser un mapeo del cuadrado a X. Y aquí les estoy diciendo que si yo miro, por ejemplo, en este tiempo, voy a hacer F en este tiempo, G en este tiempo y H en este tiempo. Y eso me va a dar una función continua en la que en este lado al cuadrado siempre estoy en mi punto base, aquí siempre estoy en mi punto base, y aquí estoy haciendo FGH de esta manera y estoy haciendo FGH de esta manera. Entonces esto es lo que me da la homotopía entre las dos maneras de asociar mi producto de concatenación. Pero resulta que hay más. Hay más estructura en este espacio de lazos. Por ejemplo, si tengo 4 lazos, F, G, H y L, hay 5 maneras diferentes de asociar el producto de los 4 en el mismo orden. Aquí no estoy hablando de conmutatividad todavía, entonces el orden en que hago mis operaciones importa. Pero entonces, como les estoy diciendo, hay 5 maneras diferentes de poner paréntesis para hacer mi operación binaria. Y la homotopía que les mostré en la página anterior, aquí tengo versiones de esa homotopía. Por ejemplo, esto que estoy poniendo aquí es una homotopía que es básicamente la homotopía de la página anterior en la que trato F concatenado con G como una unidad. De la misma manera, esta que tengo aquí es cuando trato H concatenado con L como una unidad. En cambio, esta de aquí es cuando hago la homotopía entre F, G y H de las dos maneras y después le pego L al final. Lo mismo en esta de acá y aquí es cuando tengo G y H como una unidad. Entonces tengo estas 5 homotopías que relacionan las 5 maneras de concatenar cuatro operaciones y resulta que hay una homotopía de una alta dimensión que conecta todas estas. Entonces, en el espacio de lazos, tengo esta homotopía que tengo acá, esta homotopía que tengo acá, y hay una homotopía de dimensión 3 que me conecta esas dos. Y resulta que hay aún más. ¿Qué quiero decir con que hay aún más? Si tengo 5 caminos y los quiero concatenar, resulta que hay 14 maneras diferentes de poner paréntesis y para los que les interesa la combinatoria, la respuesta es catalán. Entonces tengo estas 14 maneras diferentes y resulta que las puedo poner en un politopo de dimensión 3 en la que tengo caras que son versiones de este pentágono y tengo otras caras que son cuadrados y resulta que esos todos me dan homotopías que relacionan las diferentes maneras de concatenar mis cinco caminos y hay una homotopía de dimensión 3 que me conecta a esas y así sucesivamente. Entonces, realmente lo que diría para hacer esto más preciso sería que hay homotopías, salvo homotopías que me relacionan las diferentes maneras de asociar. O la otra manera de decirlo es que este producto es asociativo salvo todas las posibles homotopías de altas dimensiones. Obviamente lo que les estoy diciendo no es preciso de ninguna manera, entonces parte de la historia que les quiero contar es cómo hace uno que eso sea más preciso. Entonces aquí viene el trabajo de Jim Stashev. Lo que hizo es, como les decía, hizo preciso el concepto de un espacio con una operación binaria que es asociativa salvo todas las homotopías de altas dimensiones. Y le dio un nombre que se llama espacio A infinito por asociativo de dimensión infinita.
Para hacer esto más preciso, él describió lo que se llaman los asociaedros de Stashev, los que saben de combinatoria puede que conozcan sobre estos, y los asociaedros de Stashev precisamente le dan, hacen concreto lo que significa tener todas estas operaciones que se relacionan entre ellas, pero más precisamente, Stashev demostró que si tenemos un espacio de lazos, siempre es a infinito para todo espacio X, pero más aún, que si tengo un espacio que es a infinito y es conexo, entonces es un espacio de lazos salvo homotopía. Entonces lo que nos están diciendo es que a infinito realmente está contándonos toda la historia de estos espacios de lazos. Entonces, como para resumir esto en otras palabras, es si quiero entender un espacio de lazos salvo homotopía, básicamente tengo que entender espacios a infinito. Espacios a infinito realmente nos están contando lo que queremos saber sobre espacios de lazos. Pero otra manera de mirar esto es que es básicamente decir que haciendo preciso lo que significa ser asociativo salvo homotopía, o sea, todas las homotopías de todas las dimensiones, es precisamente entender los espacios de lazos. Esa es la otra manera de mirar esto. Una cosa que quiero aclarar ahora es que en parte de la construcción de Stashev, define espacios a n para todo n entre 1 e infinito. Y quiero aclarar en esto más que todo, porque nos indica que cuando estamos mirando cosas salvo homotopía, tenemos opciones de dónde parar. O sea, si yo quiero saber qué significa asociativo salvo homotopía, pues podría haber dicho simplemente quiero que haya una monomotopía cada vez que relaciono conectar tres caminos, nada más, o multiplicar 3 elementos en mi espacio. Pero de pronto sí quiero el pentágono y quiero que el pentágono tenga una homotopía entre ellos, o de pronto quiero que pasen cosas hasta dimensión 15. Entonces tengo opciones de dónde parar y eso va a ser parte de la historia que les quiero contar hoy sobre estos sistemas de transferencia que ya vamos a llegar a ellos. Entonces, como para resumir, estos espacios AN tienen una operación binaria que es asociativa, salvo algunas homotopías, pero no todas. Entonces, tenemos opciones. La siguiente pregunta que de pronto quiere hacer uno es, ¿qué pasa con conmutatividad? Si quiero como repetir esta historia y ver qué pasa con conmutatividad, quiero saber qué opciones tengo para escoger. El espacio de lazos como tal no es conmutativo ni siquiera salvo homotopía en general, pero por ejemplo, si uno mira el segundo espacio de lazos, que esto se puede definir de dos maneras diferentes, pero da la misma, el mismo espacio. Este es el espacio de lazos en el espacio de lazos, o sea, hago la construcción de espacio de lazos dos veces, pero otra manera de pensarlo es el espacio de todas las funciones continuas del cuadrado a x. Es una manera parecida de definirlo. Y resulta que este sí tiene una operación que es conmutativa salvo homotopía, pero no salvo todas las homotopías. Entonces, por ejemplo, es conmutativo salvo homotopía, entonces eso nos dice que si hago mi concatenación f con g, hay una homotopía que la relaciona con concatenar G con F, pero una pregunta que uno podría hacer es, bueno, si hago esta homotopía y hago esta homotopía otra vez, que entonces ahora tengo una homotopía que va de F con G a F con G, pero también tengo la homotopía de identidad, estas dos están relacionadas, ¿sí o no? Y en general, en el segundo espacio de lazos esto no es cierto, pero en el tercer espacio de lazos sí. Entonces, aquí vienen otra vez que hay opciones y que depende de qué es lo que tengo. Hay más homotopías que me relacionan con conmutatividad. Entonces, aquí viene el trabajo de Borman and Bock y de Peter May, en la que definen una noción de espacio EN para todo
n entre 1 e infinito, y e infinito codifica precisamente una operación binaria que es asociativa y conmutativa, salvo todas las posibles homotopías de alta dimensión. Y para n entre 1 e infinito, pues hay diferentes niveles de cuánta conmutatividad hay, o cuántas homotopías que están relacionando la conmutatividad hay. Y una de las cosas que demostraron, y aquí se me olvidó traducir esto, es que los espacios n están relacionados con los espacios de lazos n veces, en la misma manera que el teorema de Stashev, que los espacios de lazos n veces son espacios n, y que si uno tiene un espacio n que es conexo, es, salvo homotopía, un espacio de lazos iterado n veces. Entonces, otra vez quiero enfatizar esta idea de que hay decisiones que tenemos que tomar, que podemos decidir, bueno, quiero que solo sea E1, que solo significa que tengo la conmutatividad salvo homotopía, o puedo decidir que quiero tener E infinito, que significa que tengo todas las homotopías que me relacionan todas. Ahora voy a saltar a donde realmente vamos, y es que yo quiero trabajar con espacios topológicos que tienen una acción de un grupo finito, y quiero investigar este tipo de preguntas cuando estoy mirando estos espacios con una acción de un grupo finito. Entonces queremos hablar de G con mutatividad, salvo homotopía, donde G es un grupo finito. Entonces, voy a tener un espacio X que tiene una acción de mi grupo finito G, y para todo subgrupo voy a definir el espacio de puntos fijos. Entonces, cuando escribo X a la H, es el espacio de puntos fijos, que es el espacio de todos los elementos X en X, tales que para todo elemento del grupo, H de X, H actuando en X es igual a X. Entonces, estos son todos los puntos que están fijados por todos los elementos del grupo bajo la acción. Resulta que no es difícil ver que existen mapeos de esta manera. Entonces, si tengo K, que es un subgrupo de H, voy a tener una inclusión de puntos fijos. Todo elemento que es fijo con respecto a todos los elementos de H va a ser fijo con respecto a los elementos de K, entonces tengo una inclusión en esta dirección. Y también si miro H y su conjugado con respecto a un elemento, la acción del elemento G me va a dar un mapeo que realmente va a ser un homomorfismo entre estos dos espacios de puntos fijos. Entonces tengo una inclusión de puntos fijos de esta manera, y tengo un homomorfismo de puntos fijos de esta manera. Pero resulta que si además tengo que X es un G monoide conmutativo, ¿qué significa cuando digo eso? Si no tuviera el G, significa que X tiene una operación binaria que es asociativa y conmutativa oficialmente, o sea, no salvo homotopía, pero como diríamos en inglés, on the nose. Entonces, si tengo una operación binaria que es asociativa y conmutativa, pero además quiero que interactúe bien con la acción de G, entonces G actúa en X, y quiero además que la operación binaria sea equivariante con respecto a la acción de G. Si tengo eso, resulta que tengo mapeos en la otra dirección. ¿Y qué quiero decir en la otra dirección? Pues si tengo K un subgrupo de H, entonces voy a tener un mapeo de los puntos fijos con respecto a K a los puntos fijos con respecto a H. O sea, en la otra dirección del mapeo que siempre tengo. Y para darles un ejemplo muy explícito, si tengo los puntos fijos con respecto a G y los puntos fijos con respecto al grupo trivial, o sea, no todos los puntos de X, voy a tener un mapeo en esta dirección que es dado por el mapeo que manda X a la suma de la órbita de X respecto a la acción. Y cuando escribo suma aquí, estoy usando el hecho de que X tiene una suma, una operación binaria, entonces la estoy escribiendo como suma. Y estoy usando el hecho de que esta operación es conmutativa, porque realmente no me importa el orden en que escribí estos factores. Y el hecho de que esto que escribí acá es un punto fijo con respecto a G, usa la conmutatividad de la operación.
Porque si piensan, ok, ¿qué pasa si tengo este elemento y actúo por cualquier otro elemento del grupo, llamémoslo G', pues voy a actuar, voy a escribir acá, si tengo G' y actúo en esta suma, como mi operación es G equivariante, entonces puedo poner el G' acá. Y ahora lo que tengo aquí, voy a poner estos paréntesis acá. Aquí ya usé el hecho de que es una acción. Entonces, lo que estoy mirando acá es la suma de G', actuando en X cuando G varía, pero este elemento G', acordemos, G' es fijo y G varía, entonces esto simplemente me va a dar otra vez de todos los elementos del grupo. Entonces estoy sumando sobre todos los elementos del grupo la acción de X, entonces me da lo mismo con lo que había empezado y por eso es que me da un punto fijo. Pero estoy usando el hecho de que mi suma es conmutativa porque si no, no me da esto. Esto es muy importante porque entre esta suma escrita de esta manera y esta suma escrita de esta manera, cambié el orden en que estaba sumando. Y es una de esas cosas que si uno trabaja sobre todo, por ejemplo, si uno trabaja con estudiantes de pregrado que están tomando álgebra lineal, ellos nunca piensan en que el orden en que uno escribe la suma importa, pero resulta que cuando uno empieza a cambiar estas cosas, pues las cosas cambian. Otra cosa que quería decir antes de seguir es que estos mapeos en la otra dirección se llaman transfer maps o mapeos de transferencia. Y de aquí vienen los sistemas de transferencia que les voy a hablar. Y aparecen mucho en geometría y en topología cuando uno tiene acciones de grupo que si uno tiene el mapeo en la otra dirección se llama mapeo de transferencia. Y antes de seguir, la pregunta que queremos contestar es, ¿qué significa tener G conmutatividad salvo homotopía? Y resulta pues que yo les voy a dar un tipo de respuesta, obviamente hay varias respuestas que uno podría dar, pero yo les voy a dar la respuesta en una dirección muy específica. Entonces, lo primero que les voy a decir sobre mi respuesta es que voy a exigir que G conmutativo salvo homotopía significa que por lo menos, si me olvido de la acción del grupo, quiero tener una estructura E infinito. Entonces quiero tener todas esas homotopías de todas las altas dimensiones que me relacionan cuando multiplico en los dos órdenes posibles. Y resulta que ya cuando tomo esa decisión de que quiero que tenga una estructura E infinito, hay de todas maneras muchas otras opciones que puedo escoger. Y básicamente las opciones están en un esquema de que en una esquina tengo 0 transferencias, o sea, no tengo ninguno de los mapeos en las direcciones opuestas, como les mostré en la página anterior, o opciones en las que tengo todas las transferencias. Y hay un espectro en la mitad donde tengo algunas transferencias y no todas, pero resulta que tengo un poquito más de estructura en el tipo de transferencias que puedo tener. Entonces es esta observación que les doy acá, que la existencia de ciertas transferencias implica la existencia de otras. Por ejemplo, para darles un ejemplo muy específico, si tengo 3 subgrupos que están así, uno a subgrupo del siguiente, pues si tengo la transferencia que va de XL a XK, y si tengo la transferencia que va de XK a XH, pues se imaginan que puedo tomar el compuesto de esta y entonces tengo la transferencia que va de XL a XH. Entonces, si tengo esta transferencia y tengo esta transferencia, entonces tengo la transferencia en general del más chiquito al más grande. Y hay otros tipos de restricciones que vamos a tener. Y resulta que
codificar ese tipo de restricciones es parte del trabajo que les voy a contar hoy. Para seguir, tengo que hacer tengo que hacer una pausa y les quiero contar un poquito sobre la teoría de operats, suficiente para que podamos, seguir con el resto de lo que les quiero contar. Para los que nunca han oído la palabra operats, voy a poner de una vez esta diapositiva. En inglés es operat. En español, como con todas las cosas en matemáticas, uno tiene opciones de decidir qué va a llamar algo, y yo decidí decirle operat y ponerle una tilde en la O porque así se escribiría en español. Ahí he oído la palabra operada, he oído operado también, pero yo voy a decir operat y puede que lo hayan visto con otros términos si han aprendido de operats anteriormente. La idea de los operats es parametrizar operaciones de manera coherente, precisamente lo que tratamos de hacer. Y no les conté de esto anteriormente, pero una de las maneras en que uno puede hacer preciso el término a infinito, e infinito, n y demás es usando la teoría de operats. Yo solo les voy a contar un poquito, lo suficiente como para poder contarles más del problema que les quiero contar, pero de pronto un poquito de propaganda. Como parte del cibercoloquio yo di una charla entera sobre operats, entonces si quieren aprender más de operats pueden buscar ese video, el link está en mi página web, o si no me pueden escribir más. Realmente para mí los operats son de las cosas más bonitas que existen, y siempre soy feliz de contarle más a la gente sobre los operats, pero hoy les voy a contar más bien poquito. Un operat es, y voy a hablar en este momento de operats en espacios topológicos. Un operat O consiste de un espacio o K para cada entero K mayor o igual que 0. Tiene una acción del grupo simétrico de K letras sobre OK. Hay un elemento especial en el primer nivel del operat, lo voy a llamar uno con boldface 1, que vive en O de 1. Y tengo una colección de mapeos, y esta siempre es la parte más difícil de entender, pero les voy a explicar un poquito más o menos qué pasa aquí. Una colección de mapeos que va de el producto de OK o J1 o JK a la suma de las J, o de la suma de las J, los cuales satisfacen ciertos axiomas. La idea básicamente es que los puntos del espacio OK están parametrizando operaciones con K entradas. Y si lo pienso de esta manera, entonces aquí lo que les estoy diciendo es que si tengo una operación con K entradas y tengo una operación con J1 entradas y otra operación con J2 entradas y así hasta una operación con JK entradas, entonces los voy a poder componer y me va a dar una operación con la suma de los J entradas. Esa es la idea de los operands. Hoy no les voy a dar ejemplos, pero por ejemplo, un ejemplo básico es si todos los OKs tienen solo un punto, entonces en ese caso solo van a tener una operación de cada número de entradas, y cuando las componen simplemente les da la única posible operación que pueden tener. La acción del grupo simétrico, la idea es que nos está diciendo cómo permutar las entradas que le podemos poner a los puntos. A mí me interesan operats no solo en espacios topológicos, pero también en espacios topológicos que tienen la acción del grupo G que les estaba hablando. Entonces, si yo quisiera hacer esto, en vez de hacerlo en espacios topológicos, lo quiero hacer en espacios topológicos con la acción de G. Entonces aquí simplemente tengo que pedir que mis espacios tengan una acción de G. Quiero que este sea un punto fijo. Entonces, otra manera de decirlo acá es que quiero que viva en los puntos fijos respecto a la acción de G. Y quiero que estos mapeos sean G equivariantes.
Y cuando hago eso, entonces todo lo que hacía para espacios topológicos va a funcionar más o menos igual en este caso. Los operands son interesantes cuando hablamos de la acción del operand sobre un espacio. Y eso son lo que se llaman las álgebras sobre un operand. Entonces, si tengo un operand y quiero definir una álgebra, lo que necesito es un espacio topológico y para cada k mayor o igual que 0, necesito un mapeo que va de el producto de OK con k copias de X y quiero que sea equivalente respecto a la acción del grupo simétrico que va a mi espacio X, satisfaciendo ciertos axiomas. Básicamente la idea acá es que si les doy un punto del operand y les doy 2 puntos de mi espacio, por ejemplo, si el operand, si aquí mi punto del operand tiene 2 entradas, entonces básicamente quiero saber cómo actúa esta operación sobre el espacio en particular. Entonces, tener una álgebra sobre el operand básicamente es lo mismo que decir que quiero que cada punto de mi operand me dé una operación de k entradas en mi espacio, en el espacio que tengo acá. Esto también lo puedo hacer en espacios con la acción del grupo G. Entonces, si quiero hacer esto en espacios topológicos con la acción de G, entonces aquí simplemente quiero que esto sea un mapeo G equivariante. Y otro punto de vista de lo que está pasando acá es que tener estos mapeos de esta manera es equivalente a pedir tener mapeos que vayan de OK a el espacio de mapeos de X a la K a X. Y quiero que esto sea SK equivalente. Entonces, escribir un mapeo así, y esto es más o menos lo que ya les había dicho. Si quiero escribir un mapeo así, tengo que decirle para cada punto de OK y para cada K tupla, quiero decirles qué elemento de X me va, pero eso es equivalente a pedir que para cada elemento acá, para cada F, les dé una operación de K entradas que va de X a X. Y inicialmente aquí en lo que les había escrito dije SK equivariante, pero si quiero hacer todo en espacios topológicos con una acción de G, realmente quiero que sea equivariante con respecto a la acción de G cruz SK, donde, bueno, el espacio OK es un espacio con una acción de G y una acción de SK que conmutan, entonces tiene una acción de este grupo. Y este acá también tiene una acción de ese grupo, primero porque puedo permutar las entradas, esa es la acción de SK, pero además, como X es un espacio con acción de G, este aquí es el espacio de todos los mapeos, no solo los mapeos equivariantes, todos los mapeos entre XK y X, y la acción de G es dada por conjugación. Entonces hago la acción de G, después hago mi mapeo y después hago la acción de G inverso, y entonces eso me va a dar la acción de G en este espacio de mapeos. Entonces es importante pensar que esta acción de esta manera la puedo traducir a una acción de esta manera, porque entonces realmente sí estoy tomando la perspectiva de que tener una álgebra sobre O es básicamente decir que para cada elemento del operand tengo una operación en mi espacio correspondiente. Entonces ahora les voy a contar sobre los operands n infinito. Es una familia específica de operands en espacios topológicos con una acción de G. Esta es una definición de Andrew Bloomberg y Mike Hill. Dice que un G operand n infinito es un operand en espacios topológicos con una acción de G, tal que lo primero es que la acción de Sn
es libre en cada nivel del operand. Y lo segundo es que para todo n mayor o igual que 0, si tomo cualquier subgrupo de G cruz Sn, los puntos fijos con respecto a ese grupo son o vacíos o homotópicamente equivalentes a un punto. Entonces son contráctiles o vacíos, básicamente. Resulta que no hay muchas más opciones. No mentiras, no voy a decir nada más sobre eso. Ignoren que acabé de decir nada. Lo importante que es esto, que los puntos fijos son o contráctiles o vacíos. Y otro punto importante es que para cada n, los puntos fijos con respecto al grupo entero, a G entero, son no vacíos. Y voy a definir un mapeo de G-operads. No les dije que es un mapeo de operads, pero uno puede definir qué significa tener un mapeo entre operads. Un mapeo de G-operads en infinito es una equivalencia débil si para todo gamma, subgrupo de G cruz Sn, tenemos que, cuando miramos los puntos fijos, tenemos una homotopía, una equivalencia homotópica. Unas observaciones sobre esta definición, y esto es porque la definición nos importa para lo que estamos, la historia que les estaba tratando de contar. Lo primero es que si olvidamos la acción de G, obtenemos un operand e infinito. Entonces, de cierta manera, tenemos esta G conmutatividad que queríamos. Pero entonces, cuando miramos los puntos fijos con respecto a estos subgrupos gamma, estos nos codifican precisamente qué mapeos de transferencia nos está guardando el operand. Para darles una cosa más específica, si tengo dos subgrupos, K, subgrupo de H, subgrupo de G, y miro el índice de K en H, voy a tomar lo siguiente, voy a tomar el espacio, el conjunto de cosets de K en H. Esto es un conjunto que tiene una acción de H. Y como tal, entonces puedo escribir un mapeo, un homomorfismo de H a Sn que me representa precisamente esta acción. Una manera de pensar en esto es, bueno, esto tiene n elementos y los voy a numerar, y cuando los numero, entonces la acción de H nos da una permutación de esos elementos, y aquí esto nos está codificando eso. Entonces, tengo esta acción de H sobre este conjunto, voy a escribir una representación al respecto, y ahora que tengo este mapeo de H en Sn, voy a escribir la gráfica, que es simplemente el conjunto, el subgrupo de H cruz Sn, que está dado por los elementos de la forma H, lo que esté haciendo, como se llame esto, H. Y eso es un subgrupo de HSN. Y acuérdense que lo que me interesaba antes, para mostrarles otra vez, era mirar los subgrupos de G cruz SN, de los cuales este es un ejemplo. Entonces, este de aquí es un ejemplo. No todos los subgrupos de G cruz SN son de esta forma, pero si la acción del grupo, si esta acción es libre, resulta que todos los que me interesan sí son de esa forma. Y hay una manera muy explícita de relacionar las cosas. De todas maneras, para seguir contándoles la historia, entonces tengo este subgrupo específico, y si tengo un X que es una álgebra sobre O, entonces, como les dije anteriormente, pues yo puedo pensar que esto viene con un mapeo de ON al espacio de todos los mapeos de XN a X, y como les había dicho, esto es G cruz SN equivariante. Entonces, en particular, puedo tomar los puntos fijos con respecto a gamma, y me da este mapeo inicial, y además tengo un mapeo, este mapeo acá, que me relaciona estos puntos fijos con el espacio de mapeos entre XK y XH.
y les voy a decir simplemente qué hace esto. Si tengo un f, que es un punto fijo con respecto a h, resulta que puedo mandar esto al mapeo que manda x a f de x, h2 actuando en x, h3 actuando en x, hn actuando en x. Entonces, ¿qué hice acá? Y brevemente, cuando ordené este conjunto, básicamente puse una biyección con el conjunto 1 a n, pues puedo tomar representantes de cada uno de los cosets. Eso es lo que voy a llamar, bueno, el primer representante va a ser la identidad, y después el segundo va a ser H2 y demás. Entonces tengo representantes de los cosets ordenados según este orden, y resulta que si uno se sienta a mirar qué está pasando, si X es un punto fijo con respecto a H, con respecto a X, y tomo F de esta n tupla, resulta que va a ser un punto fijo con respecto a H. Entonces tengo este mapeo que va de los puntos fijos con respecto a gamma a el mapeo entre los puntos fijos con respecto a K a los puntos fijos con respecto a H. Entonces esto es más como un trabalenguas, pero lo importante de todo esto es que si este espacio es no vacío, como estoy pidiendo que sea una de las posibilidades acá, si es no vacío, entonces me va a dar un mapeo de transferencia. Y cuando este espacio es vacío, no tengo mapeos de transferencia en mi espacio X. Y además, el hecho de que esto sea contráctil nos dice que todos los mapeos de transferencia están relacionados entre ellos, salvo homotopía. Entonces, esto es para explicarles realmente que estos operands en infinito sí nos están codificando lo que queremos codificar, que son estas transferencias que pueden estar o no están según el operand que hayamos escogido. Angélica, ¿y la elección de los representantes no cambia nada porque es G por SN equivariante? Sí, sí, este mapeo acá no importa ajá, exacto, porque estamos tomando es un punto fijo con respecto a gamma, entonces Okay. no afecta nada. Sí. Sí, voy a decir dos cosas al respecto. Lo primero es que sí, la elección de representantes no importa, y realmente la razón por la que eso no importa es porque estamos tomando un punto fijo con respecto a K. Entonces, si toman un representante diferente, este elemento que estoy tomando aquí, X, multiplicado por cualquier elemento de K, me da lo mismo. Entonces, por eso es que la elección de representantes no importa. La elección de orden sí importa, cuando decido dar un orden acá, pero eso simplemente me daría otro gamma diferente. Pero es un gamma diferente que está relacionado vía conjugación, y entonces estos dos espacios van a ser homeomorfos. Entonces, uno es vacío y solo si el otro es vacío también. Entonces, el orden sí importa, pero no realmente al final. Entonces ahora ya les puedo contar de los sistemas de transferencias. O sea, estamos en el minuto 45 de esta charla y hasta ahora les voy a definir una de las cosas en el título. Pero es un coloquio, y entonces por eso es que vamos despacio. Entonces, todavía tengo mi grupo G finito y voy a tomar el látice de subgrupos de G. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando todos los subgrupos de G, tienen un orden dado por inclusión, entonces tengo un poset, y este poset tiene un poquito más de estructura porque siempre tengo mínimos y máximos de conjuntos finitos, entonces por eso es que tengo un látice. Un sistema de transferencia sobre G es una relación, que la voy a llamar flechita en esta charla, es una relación sobre
el conjunto de subgrupos tales que es un orden parcial, en particular me importa que sea reflexivo y transitivo. También quiero que sea eh, anticonmutativo, o antisimétrico, que es la otra parte, pero eso viene de esta relación 2 también, que es que quiero que sea un refinamiento de la inclusión. Entonces yo solo tengo la relación, solo puedo tener la relación si tengo la inclusión de subgrupos. Tengo una propiedad de conjugación que dice que si tenemos K flechita H, entonces también la tengo para los conjugados con respecto a cualquier elemento del grupo. Y tengo restricción, y este siempre es un poquito más complejo. Entonces, si tengo H por acá y tengo dos subgrupos K y L. Y además tengo la intersección de K y L. Entonces, si tengo esta flechita entre K y H, también tengo entre las restricciones. Entonces, esto es una implicación. Si tengo esta flecha, necesito tener esta flecha también. Esas son las 4 propiedades y voy a llamar TR de G el POSIT de todos los sistemas de transferencia bajo inclusión. Entonces, un sistema de transferencia es un POSIT en la colección de subgrupos, pero además quiero considerar el POSIT de todos los posibles sistemas de transferencia usando inclusión as well. Aquí, ahora sí les voy a dar ejemplos. Si tengo un grupo cíclico de orden P, donde P es un número primo, el látice de subgrupos es bastante sencillo, que solo tengo 2 subgrupos. Tengo el subgrupo trivial y tengo el subgrupo completo. Y aquí les estoy dibujando el diagrama de Hasse, que nos dice que tengo una inclusión de a CP. El POSIT de sistemas de transferencia tiene solo 2 elementos, porque en este caso no hay mucho que pueda pasar. Tengo el sistema de transferencia donde no tengo ninguna relación entre los 2 subgrupos, y tengo el sistema de transferencia en donde tengo la única relación que puedo tener. Y este como tal completo es el POSIT de transferencia. El POSIT de sistemas de transferencia. Para darles un ejemplo un poquito más complejo, si tomo otra vez P es un número primo, entonces voy a tener el grupo de orden P cuadrado. Entonces ahora tengo 3 subgrupos, tengo E, CP y CP cuadrado. Entonces este otra vez es el diagrama de Hasse del látice de subgrupos. Pero para tener claro, tengo las posibles relaciones que tengo son esas 2 que dibujé y también la relación entre E y CP cuadrado. Y quiero contarles un poquito restricción y transitividad, cómo se ven. En este caso, solo hay una restricción que es interesante, que es que si tengo la relación entre E y CP cuadrado, tengo que tener la relación entre E y CP. Todas las demás son triviales, no hay nada interesante en las otras restricciones. Y tengo una composición interesante, o llamémoslo transitividad, que es que si tengo la relación entre E y CP cuadrado y la relación entre CP cuadrado entre CP y CP cuadrado, tengo que tener la relación entre E y CP cuadrado. Esas son las 2 cosas interesantes. Entonces, uno se puede sentar a tratar de pensar, bueno, ¿cuáles son todos los posibles POSITs los posibles sistemas de transferencia en este caso? Y resulta que después de pensarlo un poquito, hay 5. Entonces, tengo el trivial, donde no tengo ninguna de las relaciones, tengo el completo, y si después de pensarlo mucho,
solo tengo dos que contienen solo una de las relaciones, porque si tengo la relación grande, tengo que tener la chiquita de abajo, entonces esa no está. Y solo tengo este que tiene dos relaciones por el cuento de composición. Entonces estas son todas las opciones. Y aquí lo dibujé con su diagrama de Hasse usando las inclusiones. Y me queda un pentágono muy bonito, y no es coincidencia. Resulta que no les voy a contar todavía, les cuento en como 5 minutos. Ahora, para relacionar los sistemas de transferencia y los operands en infinito, resulta que hay un teorema muy, muy bonito. Primero, que si tengo un operand en infinito y defino una relación dada precisamente por los puntos fijos con respecto a estos subgrupos de permutaciones que les hablé anteriormente. Entonces, tengo cada un subgrupo de H y miro la gráfica de la permutación. Si este está es no vacío, entonces voy a tener la relación. Si es vacío, entonces no tengo la relación. Entonces estoy definiendo una relación de esta manera. Y resulta que el teorema que les estoy contando es que esto nos da precisamente un sistema de transferencia. Entonces, los sistemas de transferencia nos están recordando qué transferencias existen en el Opera, básicamente. Pero más interesante es que los sistemas de transferencia saben todo lo que se toca saber del Opera. Eso es realmente la parte importante de ese teorema. Es que, lo voy a decir técnicamente y después lo explico un poquito de manera diferente. Yo tengo un funtor que va de la categoría de operands en infinito a los sistemas de transferencia, y aquí sistemas de transferencia era un poset, entonces estoy pensando eso como una categoría en donde solo tengo un morfismo cuando tengo la relación. Entonces tengo este funtor, resulta que es un funtor, y induce una equivalencia entre la categoría de homotopía que obtengo en los operands en infinito cuando reverso la dirección de las equivalencias débiles que les definí antes. Entonces, esto aquí es una categoría, en teoría es complicada, pero resulta que no es tan complicada porque es equivalente a un poset. Entonces, esto básicamente nos está diciendo varias cosas. Primero, nos está diciendo que si tengo cualquier sistema de transferencia, existe un operand en infinito cuyas transferencias están codificadas por ese sistema de transferencia. Entonces, los sistemas de transferencia realmente, estas 4 condiciones que les di, es todo lo que se necesita saber para saber que existe un operand con esas condiciones. Entonces, esta es la primera cosa, y esto fue trabajo independiente de todos estos nombres que están acá. Pero la otra parte que también es interesante es sobre los mapeos, que yo solo tengo mapeos entre operands precisamente cuando tengo la relación entre los sistemas de transferencia correspondientes. Entonces esa es la otra parte del teorema, y eso sí fue demostrado por Bloomberg y Hill. Como se me está acabando el tiempo, voy a contarles rápido sobre esto. Entonces, la diapositiva anterior era básicamente para decirles los sistemas de transferencia realmente están conectados con estos operands en infinitos de los que les había contado, pero ya de pronto los convencí que es importante eso, y les quiero contar un par de cosas más. La primera es esto que ya de pronto había aludido anteriormente, que si quiero contar los sistemas de transferencia del grupo CP a la N, están contados por el número de Catalan. Y además, si miro la estructura del POSIT, resulta que nos da algo que los combinatóricos entienden muy bien, que se llama látice de Tamari, que está relacionado con las aristas del asociadero. Entonces, eso está un poquito relacionado con lo que les había contado anteriormente, pero esto es trabajo de otra gente, entonces no voy a adentrar mucho en esto. Pero es bonito que aparezcan los números de Catalan de otra manera en esta charla. Con mis estudiantes,
la pregunta inicial que teníamos con mis estudiantes era, bueno, podemos contar los sistemas de transferencia para otra colección de grupos. Y resulta que tratamos mucho, pero no conseguimos nada. Pero en el camino conseguimos un resultado de pronto más interesante porque es un resultado estructural, que es el siguiente. Si tenemos un grupo abeliano, entonces el POSIT de sistemas de transferencia de G es autodual, en el sentido de que existe una biyección del conjunto de sistemas de transferencia a sí mismo, tal que reversa la dirección de la inclusión. Entonces, phi de R es menor o igual o está incluido en phi de R' si solo si R es mayor o igual que R'. Y eso resulta que generaliza un trabajo de estas personas, Balchin y otros colaboradores. La demostración, la demostración que dieron mis estudiantes fue a la brava y funciona, pero resulta que en el proceso, mientras tratábamos de contar cosas, resulta que descubrimos que los sistemas de transferencia estaban relacionados en cierta manera con una cosa completamente categórica, que son estos sistemas de factorización débiles. Y no tengo tiempo en este momento para adentrar en la definición, entonces me voy a saltar un poquito de esto, pero básicamente es una definición bastante categórica en la que si tengo una categoría, puedo definir colecciones de morfismos entre ellos que satisfacen ciertas condiciones. Y estos sistemas de factorización débiles son estudiados bastante en teoría de homotopías porque están relacionados con las categorías de modelos, pero no tengo tiempo para adentrarme en esto, entonces me voy a saltar esto un poquito. Pero una cosa que sí quiero decir acá es que si miro la colección de sistemas de factorización débiles en una categoría, es un POSIT, porque tengo inclusiones. Y si reverso los morfismos en una categoría, tengo la categoría puesta, tengo también un sistema de factorización débil cuando reverso la dirección de los morfismos y la dirección, o sea, la dirección de los morfismos y la lateralidad de las cosas. Acá hay una cosa del lado derecho y una cosa del lado izquierdo y las cambio de lado. Entonces, otro teorema que demostramos con mis estudiantes es que si tengo un grupo abeliano y considero el POSIT de subgrupos como una categoría, entonces hay una biyección entre la colección de sistemas de transferencia y la colección de sistemas de factorización débiles sobre la categoría de subgrupos. Y básicamente, si tengo un sistema de transferencia, el lado derecho va a ser el sistema de transferencia y después construyo de la manera que no les quise decir cómo lo construyo, pero básicamente este es el teorema y no es muy complicado cuando uno ya sabe qué es lo que quiere demostrar, pero usa construcciones básicas que uno tiene en los sistemas de factorización débiles. Dado esto, entonces les puedo dar una breve demostración de la autodualidad de los sistemas de transferencia, usando el hecho de que si G es un grupo abeliano, el látice de subgrupos es also, a veces se me va el inglés, es también autodual. Y una manera fácil de ver es, bueno, en general no es tan fácil, pero si tenemos grupos cíclicos es fácil ver. Si tengo el grupo cíclico, voy a mandar el subgrupo de orden K al subgrupo de orden N sobre K. Esta es la autodualidad en ese caso. Para grupos abelianos más generales es un poquito más complejo. Pero teniendo eso, entonces puedo mostrar mi autodualidad de los sistemas de transferencia. Y aquí les tengo la fórmula. Mando un sistema de transferencia que estoy llamando R tomo R, le hago la construcción que les había hablado anteriormente para construir el lado izquierdo.
reverso la dirección de los morfismos y después aplico la autodualidad acá. Aquí les escribo toda la composición para verlo. Y resulta que la mayoría de estos mapeos estos todos son posets, todos acá, y todos estos mapeos -1 reversan la dirección del poset. Entonces, todo el compuesto de todo este proceso va a tomar dos sistemas de transferencia y me va a reversar la igualdad del poset. Pero creo que en este punto ya me pasé el tiempo, entonces voy a parar y si quieren les puedo contar más en el tiempo de preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Angélica. ¿Alguien de los asistentes tiene preguntas? Bueno, yo tengo un par de preguntas, si no te molesta. Entonces, en la diapositiva pasada tú estabas diciendo como, o sea, tenías todos estos teoremas de si G es un grupo abeliano, entonces podemos considerar este poset y tenemos estos teoremas. ¿Tiene sentido considerar el sistema de transferencias cuando el grupo no es abeliano? Sí tiene sentido y, o sea, es muy buena pregunta. ¿Qué pasa cuando el grupo no es abeliano? Una de las cosas que pasa, o sea, una de las cosas que está pasando acá es que cuando el grupo es abeliano, una de las condiciones en el sistema de transferencia, puedo devolverme acá, es la de conjugación. Pero esa es trivial cuando el grupo es abeliano. Entonces, cuando el grupo es abeliano, realmente todo lo que está pasando lo puedo escribir de manera categórica. Entonces, estas otras tres condiciones son condiciones que tienen traducción categórica. Estoy mirando que mi sistema de morfismo sea cerrado bajo pullbacks, por ejemplo. Esa restricción traduce a eso. Pero cuando el grupo no es abeliano, entonces tengo que considerar categorías que tienen una acción del grupo G, y esas no son estudiadas tan comúnmente. Entonces, por ejemplo, no existe como la definición de sistemas de factorización débiles en el contexto de cosas con categorías con una acción de un grupo G. Entonces, mucha de la teoría que ya existía sobre sistemas de factorización débiles tendríamos que desarrollarla si quisiéramos hacer cosas con grupos más generales. Pero además, para grupos más generales no existe la autodualidad del sistema de subgrupos. Entonces, tampoco podríamos usar eso. Entonces, realmente yo creo que este teorema sobre la autodualidad no es cierto en general para cualquier grupo. Vale. Y la otra pregunta que te tenía era, digamos, tú estás tratando con tus estudiantes de como tratar de hacer el mismo conteo del teorema de Catalán, ¿cierto? Como tratar de contar el número de sistemas de transferencia para diferentes grupos. ¿Cuáles fueron las clases que intentaron? Como o cuál crees que es la clase de la que tal vez se pueda hacer fácil? Entonces, bueno, una cosa para empezar es que esto solo depende sobre el látice de subgrupos. Porque, o sea, si estoy mirando grupos abelianos, si conozco el látice de subgrupos, todas las condiciones solo dependen en el látice de subgrupos y no en la estructura del grupo como tal. Por eso es que yo considero CP a la N como no me importa qué P es, porque solo me importa cuál es el látice de subgrupos. Entonces, mis estudiantes más que todo estaban concentrándose en CPQ a la N, donde el látice de subgrupos es bastante sencillo. Es simplemente una retícula de lado 1. Pero resulta que pues porque uno tiene que tener en cuenta también las diagonales, y diagonales de este estilo también, resulta que todo se complica muchísimo y ya la solución de Catalán simplemente la encontraron porque podían construir la misma recurrencia de Catalán para construir nuevos sistemas de transferencia en n's más grandes. Pero resulta que si uno trata de escribir una recurrencia con esto,
se le empiezan a medir, meter subcasos y demás, entonces se vuelve un 8. Y realmente para grupos cíclicos, o sea, si CPQLN es complicado, cualquier otro va a ser más complicado. Pero una esperanza que tenemos es que la autodualidad ayude, porque la autodualidad, como nos da una biyección, por ejemplo, puede que uno pueda cortar el número de casos. Sí. O el número de cosas que puede contar. Entonces, por ejemplo, la autodualidad, una cosa que no les conté, en este caso preciso de CPQLN, intercambia los sistemas que tienen todas las verticales, por ejemplo, con los sistemas que no tienen ninguna de las verticales. Y realmente intercambia los que tienen n verticales o k verticales con los que tienen n menos k verticales. Entonces uno solo tiene que contar los que tienen k verticales y le da la cuenta entera. Exacto. Y por eso es que la autodualidad puede ser útil si uno quiere contar cosas. Pero realmente la autodualidad en cierta manera es más interesante que tratar de hacer una cuenta. Y una de las cosas que estamos tratando de hacer ahora es ver si podemos ver cómo se manifiesta la autodualidad a nivel de los operands. Porque si tenemos la autodualidad a nivel de sistemas de transferencia, significa que de pronto hay una autodualidad a nivel de operands que simplemente se ve reflejada con esta autodualidad. Ok. Sí, vale, pues es que cuando mencionaste los grupos cíclicos yo dije que, pues pensé que tal vez para productos de dos primos sería fácil, pero por supuesto, si solamente depende del POSET, obviamente es fácil porque ya no importa quiénes sean los primos. Sí, exacto. Sí. Y entonces, para productos de dos primos, creo que la respuesta es 10. Y, y alguien hizo la cuenta para productos de 3 primos y para productos de 4 primos, pero incluso si uno, o sea, esa es la otra pregunta, o sea, como si se quiere mirar una familia entera, es para productos de K primos, y esa cuenta tampoco se vuelve muy complicada precisamente por estos diagonales que se vuelven locas. Pero otra vez la autodualidad puede que sirva de pronto también para si uno quiere hacer algún tipo inductivo, algún tipo de recurrencia, la autodualidad puede que ayude en cierta manera. Bueno. ¿Alguno de los asistentes tiene más preguntas? Bueno, si no, entonces pues agradezcámosle de nuevo a Angélica por su charla. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo jueves. No, mentiras. Les aviso cuando va la próxima charla. Todavía estoy confirmando la próxima semana. Entonces, muchas gracias a todos por venir y muchas gracias, Angélica, de nuevo por la charla tan interesante. Gracias por la invitación. Gracias, hasta luego. Hasta luego.